No, estaba diciendo que en realidad los estudiantes se preguntan, ¿qué es esto de hábitat mínimo, vivienda mínima? ¿Qué es mínimo? ¿Cómo se comprende lo que nosotros llamamos mínimos? De alguna manera debe ser una pregunta recurrente. No sé, ustedes los ayudantes deben haber escuchado esta pregunta, se la deben haber hecho en oportunidad. Y yo creo, mejor dicho, antes de decir lo que yo pienso, les voy a decir otra cosa. Hay un librito muy bueno que se llama ¿Cuánta casa necesitamos? De Peter Flakiger. Es un libro muy, muy nuevo. Yo no sé si estará en la biblioteca. Lo que sí voy a tratar de hacer es tratar de... ¿Puedo compartir pantalla, Rochi? Sí. Bueno, para que haga una captura de pantalla, lo busquen, lo vean. Estoy hablando de este librito. Eh, y hace un recorrido por algunas cosas de la arquitectura un poco más antigua, algo de lo que se está viendo en algunas imágenes que se ven ahí, del Cabañón de Le Corbusier y de otro proyecto más contemporáneo que se llama Cabaña Sostenible. Hace como un paralelo por tres obras. Bueno, cuando ustedes me digan que hicieron captura de pantalla, yo dejo de compartir y los veo a todos y sigo hablando. Y a mí me parece importante, y sobre todo yendo sobre el Cabañón de Le Corbusier, pensar que el hábitat mínimo tiene que ver con los mínimos constructivos o mínimos existenciales que planteaba el movimiento moderno, y hablar de esos mínimos tiene que ver con volver, repensar eh, acerca de las actividades. ¿Qué actividades desarrollo? ¿Cómo se desarrollan? Cuando estoy, el concepto de estar, ¿qué es? ¿Qué hago? Miro tele, me tiro en un sillón, apolillo, la play, o esta cuestión, estoy en Zoom. Es decir, ¿cómo es en un contexto de habitar, trabajar, el tema del habitar? ¿Cómo es la cuestión de cocinar o calentar comida? ¿Cómo es la cuestión de comer? ¿Como en una barra, como en la mesa, en un formato comedor más establecido? Entonces, replantearse los usos, las modalidades de los usos. Y obviamente tiene que, ¿cómo es dormir? Más o menos sabemos, bueno, cómo es. Entonces la cuestión de eso tiene que ver con temas ergonómicos. Volver, por ejemplo, sobre el modulor de Le Corbusier, particularmente la serie A, que define o establece o plantea principios sobre medidas mínimas en función de cómo está sentado apoyado en una mesa, cómo está sentado en una barra que es más alta, cuál es la altura de una mesada que sirve para, a modo de plano de trabajo, sirve para trabajar parado, o cómo es un plano de trabajo cuando estoy sentado, altura me refiero, ¿no? Eh, ¿Cuál es la altura máxima en modulor cuando el tipo está con la mano levantada, el 2,26 de medida? Y todos los subsiguientes sistemas relacionales dimensionales basados en la figura humana que Corbusier estableció como una serie de principios y de sistemas de medida a través del cual, desde que te sentás en el cordón de la vereda hasta que te sentás eh, en una butaca de una barra, y de ahí todo es un gradiente de sentarse, pararse, trabajar, caminar, etcétera, etcétera. Entonces, el, los mínimos, el hábitat mínimo no es solo que está determinado por la superficie que planteó la cátedra en el programa. La superficie que planteamos, y si usted observa, tiene un componente sumamente importante de superficie semicubierta, es decir, de lugares abiertos con techos, lugares sin cerramientos totales, es decir, que no es un interior, que es esa idea de continuidad espacial y de relación interior-exterior que van de la mano, y en esa lógica, además, en esta cuestión que un poco dije en la charla de presentación del taller sobre el tema pandemia, la necesidad de, más bien sanitarista, de no solo de iluminar, sino particularmente de ventilar y de también estar al aire libre,
de qué manera la arquitectura genera los lugares, propone los lugares, en este caso ustedes proponen los lugares para tener esa idea de viviendas interior, exterior, interior que a la vez puede ser exterior, lugar porque como afuera, a no ser mañana pasado que va a llover, que comeré adentro, es decir, situaciones relacionales de cómo desarrollo las actividades en relación a modalidades. Eso tiene que ver con usos, costumbres, y no usos, costumbres, tradiciones, mi bisabuela cómo morfaba. Las nuevas relaciones sociales y también los nuevos ritos de lo que somos tribus urbanas, y particularmente en un determinado corte etario que es el sub 30, sub 40 y todo ese rango. Entonces, en esa lógica, sub 20 también, en esa lógica de 20, 30 años, cómo querés vivir, cómo te imaginás. Entonces, eso va a permitir asimilar los modos como vos te gusta o gustaría hacer las cosas, con un sistema de medidas que es una cuestión, en primera cuestión, una ergonomía basada en la figura humana y los movimientos de la persona. Y seguidamente, racionalizado un sistema de medidas que deviene de eso, y que ya lo estudió Corbusier en el Modulor, y de esa cuestión empezar a intuir cómo son los lugares. No es que hay que tener un dormitorio, hay que pensar cómo yo quiero que sea un lugar de dormir, que es distinto de tener un dormitorio. La estandarización, la repetición, cosas de las que vamos a hablar en el trabajo siguiente, de vivienda colectiva, de viviendas agrupadas por lo menos, en ese lugar vamos a estandarizar algunas cosas a partir de esta experiencia inicial que estamos haciendo, de que las medidas devengan, las medidas de los ambientes, de los espacios, de los lugares para desarrollar las actividades, devengan exclusivamente de temas ergonómicos. No de una cosa dada, al dormitorio dale tanto por tanto, sino vos, en función de cuánto medís, cómo es la cama, cómo dormís, del lado de la ventana, del lado de la pared, en un lugar donde vea el paisaje sea más urbano, sea más natural. Ese tipo de cosas planteadas son las que tienen que modelar de alguna manera el espacio para desarrollar las actividades. Seguramente habrán visto, habrán repasado, conocen del año pasado la casa Fanworth de Mies van der Rohe. La casa Fanworth se caracteriza por un paralelepípedo, es decir, predominantemente horizontal, de planta rectangular, que tiene dos planos despegados del piso, del terreno natural, un plano de piso, un plano de techo, y ahí pasa todo. Y el resto es un perímetro cerrado, lo que llamamos de cerramiento, totalmente transparente. Oscurecible, sí, interiormente. Principio transparente. Y ahí adentro pasa todo. Ahí se acondiciona el lugar para dormir. También se acondiciona el lugar para comer. También se ordena en una matriz el lugar para cocinar, lo que llamamos los húmedos, porque está el baño, están los lugares de servicio. Si el baño está repetido, también está el otro baño. Y trato de ir pensando tu proyecto con la casa en Mies van der Rohe. Es decir, apilar, superponer es una posibilidad. Cosas por abajo, cosas por arriba es una posibilidad. Plegar esas cosas que hagan esto es otra posibilidad. Pero hay un grado cero de las cosas, que es decir, cómo ordeno las actividades del modo que yo las quiero desarrollar en una planta rectangular. Vuelvo a pensar en la casa de Mies. En el plano, en última instancia, no en la superposición, en el plano. La altura es un potenciador del espacio y también un calificador. Más alto, un espacio más importante que otro más bajo, y a veces dialogan el alto y el bajo, y el espacio bajo es dependiente del espacio alto, y todo eso, que es la altura, es decir, en términos perceptivos, va a valer en función de la condición del cerramiento, del borde, de cómo se cierra, de los planos verticales del cerramiento, sean opacos, sean transparentes, que no lleguen hasta el techo o que no arranquen en el piso, que estén colgados. Ahí viene una serie de variabilidad que voy a recomendarles otro libro
que están, lo que estoy diciendo de alguna manera en la clase inaugural yo lo hablé, pero me parece importante refrescarlo ahora, en sentido que está bueno revisar eh, libros, porque creo en última instancia que al fin y al cabo es como se empieza a construir el escalón de la teoría del que yo hacía referencia en algún momento. Y el libro que estoy haciendo ahora, estoy tratando de referenciar y que estoy buscando y que siempre es difícil encontrar las cosas cuando las quiere buscar, pero lo vamos a encontrar porque me parece sumamente importante. Eh, Voy a ver si puedo compartir pantalla otra vez, Rochi. Sí. Yo hablaba de este libro de Héctor Tomás, El lenguaje de la arquitectura moderna, en el cual desarrolla las constantes del movimiento moderno, en el cual aparecen estas cosas de las que yo venía hablando, es decir, la potenciación de la altura, la relación interior-exterior, la continuidad espacial, temas que son sumamente importantes. El libro lo pueden bajar en PDF si quieren, está en la biblioteca nuestra también. Me parece que es importante razonar, razonar, construir teoría a la par del desarrollo del propio proyecto. Entonces ahí van a aparecer estas cuestiones vinculadas a la calidad del espacio y a las características del espacio, más cerrado, más abierto, más alto, más bajo. Y otra segunda tanda de cosas es pensar dónde pongo las cosas, abajo, no las pongo arriba y libero abajo, revoleo el programa para arriba y dejo una suerte de planta libre. O digo, no, pongo al costado. Y poner al costado es poner acá. Y si puse acá es porque acá hay otra cosa y tengo que definir qué hago. Entonces ahí aparece, es opaco, es transparente. La caja del costado, y cuando digo la caja del costado, automáticamente ya la envasé. Creé un envase, hay una caja que alberga lugares, ámbitos. Dormir, comer, trabajar, estar, comer, etc. Y a mí me parece que por ahí pasa esta cuestión de la estructuración del espacio a través de los usos y de la geometría, que va a dar lugar a esa geometría tanto a hablar de estructura como de cerramiento. ¿Por qué estructura? Porque las cosas se sostienen, se tienen que sostener, porque vivimos en este planeta con una determinada gravedad que hace que vos tenés algo en la mano, lo soltás y se cae. Entonces, lo mismo le pasa a la arquitectura, es decir, a la estática de las cosas. Es decir, si no tienen una determinada estabilidad, colapsa, ¡pum! Colapsar él se cayó. Entonces yo tengo que pensar en términos estructurales y en términos de cerramiento. ¿Qué es pensar en términos de cerramiento? ¿Qué hago con esto? ¿Es transparente, es opaco, es totalmente abierto? Decidí que es totalmente abierto, que tiene un textil que cierra, que se mueve porque es un textil, y que en determinado momento quiero luz y aire, lo corro, lo levanto, lo recojo, y vuelvo a tener lo mismo. No, es un vidrio, no, es un sistema de panelería que se corre o que se abre o que se pliega o que no sé qué, con el cual consigo oscurecer, por consiguiente iluminar, ventilar, abrir, salir, es decir, vincular un ámbito con otro, sea interior más exterior, y todas las gradientes espaciales que tienen que ver con lo interior y lo exterior. Entonces, como esto es un bombardeo rápido que estoy haciendo en este monólogo, el punto al que quiero llegar, o mejor dicho, volver, es a esa idea de que el hábitat mínimo deviene exclusivamente del modo en que desarrolla las actividades. Razón que se torna una reflexión casi esencialista pensar y reflexionar acerca de cómo es el lugar para dormir, el lugar para estar, el lugar para trabajar, el lugar para dormir, estar y trabajar, porque no son
cosas que se suceden espacialmente, sino que están en un continuo espacial. Cómo es cocinar, cómo es comer, cómo es estar afuera, cómo estoy afuera en el exterior, pero adentro de la arquitectura. Y ahí aparece el desarrollo espacial dentro de la caja, que tiene que ver exclusivamente con encontrar un ámbito albergante que tiene una geometría, será un paralelepípedo, una caja de lados iguales, etcétera, etcétera, o no es de lados iguales, es rectangular el paralelepípedo, es un prisma, y ahí adentro ocurre el lleno y el vacío. Ocurren los lugares interiores y los lugares exteriores, sean descubiertos o semicubiertos. Por ejemplo, pienso en el pabellón del Esprit Nouveau de Le Corbusier, que lo invito a que lo googleen, que alguien lo consiga y lo comparta, lo veamos, para hablar de los lugares interiores y exteriores contenidos dentro de la caja. Vamos a ver, seguramente, cuando nos aproximemos al final de este tema y principio del próximo, todo ese mecanismo proyectual que es el desarrollo espacial dentro de la caja. Pero las cosas tienen medidas, y las medidas no son arbitrarias. Vos no decís, bueno, acá pongo una cama más chiquita, pues los tipos miden todo más o menos parecidos, 25 centímetros más o menos, son todos parecidos. Hernán Leche es un tipo alto, Vero es más chiquita, pero al fin y al cabo la diferencia no es tan grande tampoco. Razón que entonces ahí sí hay unos estándares de mobiliario sobre el cual la cama, cómo tengo la cama, de dónde me tiro a polillar. La cama tiene unas medidas. En el baño pasa lo mismo, hay dimensiones de artefactos y ergonomía con las cuales vos desarrollás tus funciones personales, humanas, orgánicas, que tienen unas medidas, que vos lo que tenés que hacer es acomodar esas cosas al espacio del baño para brindar un servicio. Ahora, el estar, lo imagino, me interesa un tema lineal donde miro tele, tengo la compu, lo puedo relacionar con estar / trabajar, sigo y tengo un lugar para comer, sigo y hay algún tipo de mueble, y pienso en la casa para Julián Martínez que proyectó Corbusier en Buenos Aires, que no se construyó, y tengo a través de ese mueble donde guardo cosas, donde tengo los objetos que me interesa mostrar, y por el otro lado tengo el lugar de dormir. Entonces digo, tengo un continuo en el espacial, nada toca el techo, todo se apoya en el piso, pero tengo una idea de secuencia espacial de los usos para desarrollar actividades. Entonces yo quiero que ustedes piensen en esos términos y no en términos de tabiques, planos, muros que separen, es decir, sino juntar, tender al espacio único, continuo, que fluya quiere decir el espacio es todo y las cosas suceden bajo ese espacio. Podría decir, bueno, entonces hago una casa techo, todo pasa bajo ese techo. Bueno, vamos a hacer una casa techo. No, yo hago una caja que apenas toca el piso y se va para arriba. Bueno, fenómeno. ¿Cómo es el sistema de relaciones y alturas vinculantes de los espacios que me permiten, por ejemplo, empezar a estratificar y decir, entré, morfé, dejé el auto, la moto, la bici, no sé qué, subí, comí, estuve, estar, no sé qué, subí, dormí, subí y tengo la parrilla en el patio, que ahora está en el tercer nivel. Mi patio es la terraza. Entonces digo, te invito a mirar las casas Citroën de Corbusier, donde ese desarrollo está planteado diciendo mínimo uso del terreno, minimizar el uso del terreno, maxificar el uso del espacio en altura. Nuevamente, la caja en 3 dimensiones, de 2 / 3 niveles, resuelve el ámbito albergante de todas esas actividades que tenés ahí en el programita del laburo que estamos haciendo. Entonces el hábitat mínimo, cuando ustedes preguntan cómo son las medidas, es lo que dice este tipo en cuánta casa necesitamos. El cuánta casa necesitamos está íntimamente vinculado
al modo en el que yo desarrollo las actividades. Entonces la invitación es a reflexionar acerca de cómo desarrollo las actividades. ¿Me explico? A ver, los docentes. Sí. Verónica esto sabe mucho porque su tesis Es, doctoral aborda el hábitat. No, mira, con respecto a eso, oye, cuando empezamos la charla en mi grupo, les mostré algunas de las imágenes que después las voy a compartir con todos, de algunas cuestiones que definen a la casa mínima, que tienen que ver con esto que hablas vos, que es el pensar la medida, en pensar la medida a partir del modo en que voy a vivir en esa casa mínima. Y hablaba yo como es, por un lado la medida, por un lado el modo, y la medida y el modo tienen dos relaciones básicas, que es trabajar con espacios que sean flexibles y espacios que sean a su vez versátiles. Flexibles en el sentido de que yo con la medida mínima puedo nuclear, concentrar cosas opacas de la planta y yo las puedo juntar o en un núcleo o en una tira y libero el espacio en el cual estoy trabajando dentro de la vivienda mínima. Y versátil tiene que ver con las posibilidades de uso que tengo dentro de un mismo espacio. Esto que decía Roberto, ¿de qué modo me gustaría vivir? El espacio de dormir no es un dormitorio, es un modo en que yo tomo ese espacio y lo transformo. Dormir, trabajar, comer. O sea, ¿cuántas actividades en un mismo espacio puedo hacer? Entonces, el estudio de la medida, el estudio de la estrategia de cómo yo coloco bandas de medidas o espacios que me organizan elementos, que son muebles, placares, o sea, todos los elementos fijos, ¿sí? Forman determinado rango de medida, y entonces eso me permite rápidamente estructurar la planta, y eso también se trabaja en corte, porque la vivienda mínima, como hablábamos que trabajamos en metros cúbicos, también utiliza el espacio de arriba, ¿sí? Y esas casitas, viste, que van una escalerita, tienen un lugarcito y después bocan otro espacio en corte. Bueno, eso es más o menos lo que, completando un poco la idea de lo que vos dijiste que estuvimos hablando, y a partir de eso, entender cómo puedo organizar distintos tipos de espacios. Perfecto. Ariel, ibas a decir algo y yo justo interrumpí. más o menos ya me escucharon en los grupos recién, pero hay algunos, Rochi hizo una taxonomía, una clasificación que trabajaron en el grupo de ella, y es lo que se vio un poco en los tres grupos. Algunos empezaron con una idea volumétrica, un gran volumen, y no saben muy bien dónde están las funciones todavía, y ese volumen lo están pensando en relación al sitio, a la orientación, a las vistas, y empezar a decir si la zona de dormir va a estar arriba o va a estar abajo, pero partieron de una gran forma, o un gran techo, como vos dijiste hace un rato, Roberto, una ocupación del terreno en su totalidad, en lo construido y en lo vacío, pero a partir de una forma. Otros empezaron a partir de una trama o una ocupación por llenos y vacíos, de alternancias de llenos y vacíos, tampoco con una morfología, pero tampoco saben, no tienen muy claro dónde se desarrollan esas funciones. Y otros empezaron por la agregación de funciones sin tener una forma predeterminada o muy clara. Y justamente lo que estuvimos viendo es, en cada caso, dónde tienen que profundizar o qué relaciones, a partir de determinadas ideas, de los referentes, de las cuestiones que vos estabas planteando, Roberto, si la relación dentro de ese volumen o dentro de esa forma son intrínsecas, si hay relaciones espaciales de introspección,
de dobles alturas, de simples alturas, de cómo juega los espacios exteriores en relación a los interiores, y en los otros casos que comenzaron por la agregación de funciones en planta prácticamente, es una organización funcional, cómo se logran relaciones espaciales y sacar los límites de esas funciones que fueron poniendo, perdón, como cubitos o como pequeños cubos o origamis que se iban agregando uno junto al otro, cómo eso se empieza a vincular y se empieza a encontrar la complejidad de relación de una función con otra función, desdibujando los límites y demás, con una estructura espacial que los organice. Puede ser una trama, puede ser un patio, puede ser una cubierta, alguna idea. Y creo que otra de las cuestiones que desarrollamos, sobre todo en el grupo Aymara, que me pareció interesante, es eso mismo a partir del lenguaje, cómo se expresa la arquitectura. Sobre todo de muchos que todavía no dibujaron plantas, no tienen una idea en 2 dimensiones, sino partieron del SketchUp. Y el SketchUp le agregaron bloques, le agregaron materialidad y demás, y están pensando más en los materiales. Entonces, eso está bueno para empezar a hablar de expresión y de lenguaje, porque la expresión y el lenguaje nos puede ayudar a definir si estamos trabajando con planos, si estamos trabajando con volumen, en esas ideas de organización de totalidad, cómo se expresan los materiales. Me pareció interesante porque hay una variedad, si ustedes miran, después los vamos a tratar de publicar en una galería, las imágenes de lo que hoy se corrigió. Hay algunos que están trabajando en SketchUp, como digo, con materialidad, otros que están trabajando en volumetría y otros que están trabajando en planos suspendidos en el aire. Y cada uno de esos planos contienen funciones, rectángulos, donde se delimitan funciones. Me parece que cualquiera puede arrancar por cualquiera de estas 3 alternativas, pero necesariamente las va a tener que recorrer a las otras. Voy a mostrar unas imágenes que hablé, es decir, referencias sobre los trabajos que mencioné muy rápido, y voy a empezar por acá. Este es el Cabañón de Corbusier. Este es el espacio mínimo. Ustedes están viendo la axonométrica de un prisma que tiene el techo inclinado, ahora lo vamos a ver, donde estos son los mínimos habitables, es decir, dormir, comer, no cocinar, calentar comida. Yo hoy lo dije, ya anticipé esto. No había delivery cuando hizo esto el Corbu, pero tenía un restaurante adelante, el tipo compraba la comida y después comía acá. Cuarto de baño, por acá arriba, no sé si se ve el cursor mío. Sí. Lugares de Pasa que guardar. hacían todo en la parrillita afuera. Acá también. Y les voy a mostrar, ese aparato es esto. Y también tiene materialidad, es decir, estamos volviendo sobre el grado cero de las cosas, ¿no? Mínimos y austeros. No implica que toda la arquitectura sea así, implica cómo un material rústico, usado en términos modernos, tiene un lenguaje que puede seguir siendo vigente. Perdón, Robert, ¿Perdón? la medida, le sumo una pregunta a lo que vos decías y a lo que dijo Vero, que vos nos preguntabas al principio qué considerábamos que era la vivienda mínima. Vero habla de flexibilidad en esa medida de uso de hábitos. Y entonces para mí la pregunta es, ¿cuánto equipamiento fijo necesito en una vivienda mínima para poder usarla de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, una muestra de esto es lo que nosotros vivimos en la pandemia, el año pasado, y ahora nuevamente lo vamos a vivir, ¿no? De que en un mismo espacio yo duermo, estoy dando clase, a la tarde corro la mesa y hago gimnasia. Entonces, claro, pero para eso también necesito un equipamiento fijo, que no lo puedo correr, sí, como puede llegar a ser un baño. Entonces, la pregunta también es, ¿cuánto de ese equipamiento fijo mínimo necesito? Y el resto se puede adaptar a los diferentes usos. Ahora, después de que comparta Roberto, te voy a compartir un ejemplo que les mostré a los chicos, que por ahí resuelve y muestra un poco eso. Por ir a lo mínimo en ese sentido también. Yo hablaba esto recién, una planta libre, revoleo los usos para arriba,
Esta es la casa Citroën de Le Corbusier. Potencio la altura, este es el estar a través del cual se subordinan lugar de dormir, lugar de aseo y cocinar. Entonces, esta es una decisión de mínima ocupación de planta y maxificación del uso de la caja albergante. En última instancia, el disparador de la altura. Ahora, salgo de ahí y vengo acá y digo, este es el desarrollo espacial adentro de la caja. Este es el pabellón del Esprit Nouveau, donde en esta caja Corbusier demostraba al mundo intelectual de la arquitectura de época, estamos en la década del 30 del siglo XX, planteaba los lugares, la totalidad de las actividades adentro de esta caja, desarrollo espacial dentro de la caja, lugares sumamente transparentes, doble altura, simple altura, lectura de simple altura, de doble altura, el patio interior a la caja, el semicubierto, el diálogo, la convivencia con la naturaleza, entonces aparece el árbol atravesado dentro de la caja. Esto va a ser el disparador, entre otros, de la Casa Curuchet. Es decir, el del trabajo espacial dentro de la caja, y eso no es otra cosa que juntar todos los espacios de uso cubiertos, más semicubiertos, más eventualmente descubiertos. Un poco como empecé la conversación, ya en un minuto 0 quiero mostrar esto. Yo hablaba de esta casa. No. Hablaba de esta casa, de Farnworth. Farnworth tiene esta planta, y la característica de esta planta es rectangular, Claro. es el paralelepípedo corrido que tiene un plano de piso despegado del suelo, un plano de techo paralelo idéntico al de piso, y adentro ordena todos los usos: expansión, semicubierta, expansión, semicubierta, el espacio interior, lugares para comer, lugares para dormir, lugares para estar. Prácticamente en esta U están los lugares de comer, estar, dormir, guardar, y esta pieza, casi una pastilla acá adentro, que es esta que está ampliada acá, donde se ve la cocina, el lugar de cocinar, y los lugares de aseo, baños, baño en relación a dormir, baño en relación a estar y comer. A tal punto cobra relevancia en la idea de transparencia de la casa este volumen que tiene otra materialidad y que se despega del techo, y a su vez en el exterior se lee casi como un laboratorio la cocina, como un nicho donde están las máquinas de cocinar, lo que te imagines, y que tiene un orden de este tipo, es decir, el soporte, que es la estructura, y el cerramiento, y esa caja que hacía referencia, y esta U, donde se organizan los usos, y una secuencia de montaje, desde los pies derechos o pilotis o columnas, a el sistema de bastidor para incorporar la cubierta y el plano de piso, la estructura en última instancia, el hormigón, y conseguir con el cerramiento volver sobre esta caja. Es decir, esto quería contarlo como una cuestión, casi un cuentito, en sentido de la imagen y la definición de los elementos de arquitectura. La planta y la organización espacial de la planta. El zoom que hacemos sobre esta pastilla que está acá adentro, que contiene baños, cocinas, sala de máquinas, etc. Y por último, cómo es espacialmente eso que hablaba Ariel recién, de empezar a pensar la materialidad y también la constructividad. Creo que no tengo más, eso era lo que me interesaba mostrarles. Lo que me interesaba mostrar eso, me interesaba poder hablar un poquito, hacer un poquito este cuentito acerca de cómo vamos desde una cuestión de pensar e interrogarme a mí mismo, ¿cuánto mide el hábitat mínimo? ¿Cuánta casa necesitamos? El relato de Fluger. Entonces, la idea es, la cuánta casa necesitamos está estrictamente, mejor dicho, está íntimamente relacionado a lo estrictamente necesario.
Lo superfluo no existe. Eso es ser moderno. Y ser moderno también es ser contemporáneo, porque es encontrar la solución en el propio problema. El problema es el hábitat mínimo. Ahora, ¿cómo reflexiono acerca del hábitat mínimo? Y ahí aparecen estas cuestiones que es cómo quiero desarrollar cada actividad en un continuum, porque soy el mismo tipo que piensa en dormir, que piensa en ver tele, que piensa en comer, etc. Y a su vez pensar que las dimensiones de esas actividades están íntimamente vinculadas a la figura humana y que ya hay un proceso de racionalización de eso que viene dado en el modulor de Le Corbusier. Eso era a lo que quería referir y yo me tengo que ir a diseño 2, pero quería compartir con ustedes algunas de todas estas reflexiones, mostrar estas cosas y de alguna manera yo venía conversando con Ariel, Verónica, iba teniendo idea de lo que ustedes estaban haciendo y sobre todo de los que se estaban interrogando a ustedes y a los docentes. Entonces la idea fue un poco esclarecer, más que esclarecer, encontrar un lugar común de diálogo y también de acuerdos con los docentes y los estudiantes y ustedes sobre esta idea de, cuando pienso en el hábitat mínimo, punto seguido, digo, ¿cuánta casa necesitamos? Para los usos y la cantidad de gente son 2 personas. Era eso por mi parte, Ariel, Vero, Rochi, Aima, Perfecto, muchas Pago, gracias Roberto. Franco, la seguimos por acá entonces y vamos a hacer una clase muy en breve cuando Ariel, bueno, los chicos lo dispongan. Eso quería contar. Ahora, Buenísimo, Roberto. Perfecto, muchas gracias. de Rochi, creo. Bueno, chau chicos, nos vemos. Chao Robert. Chao, Robert. Chao, Nos nos vemos. Chau. Te voy a ver, Rochi, si me dejas compartir, Sí, sí. te voy a mostrar un ejemplito que es simple, pero que por ahí puede servir. ¿Ahí ven? Sí. Ahora sí. Bien. Esto es un conjuntito de viviendas que son más parecidas a las próximas que vamos a hacer, pero tienen mecanismos de resolución de los elementos que organizan la planta que trabaja, voy a ver si lo puedo ampliar, a partir de algunos elementos que tienen una determinada medida, en donde, si ustedes ven después cómo organizan las plantas, si bien las plantas son diferentes, pero a partir de esos elementos es donde se trabajan con los elementos fijos, como son cocinas, baños, placares, muebles. Entonces, a partir de una medida que puede ser, supónganse, el ancho de una mesada, que el ancho de una mesada también me puede dar, si es 90, supóngase, entonces en 90 centímetros yo puedo concentrar escaleras, baños, placares, muebles. Entonces, esa medida me puede servir de una manera repetitiva, puede estar concentrada con una capa fanware o puede estar en los bordes o puede estar articulando espacios y me permite de esa manera concentrar elementos. Y al concentrar esos elementos, como por ejemplo en este caso, yo de acuerdo a donde lo pongo, es como yo puedo organizar, flexibilizar esos espacios. Entonces, bueno, un dormitorio puede estar definido por un placar o una cocina, simplemente es un mueble. Entonces, ahí empieza el tema de la medida del espacio y cómo ubico las cosas, como decías vos, las cosas fijas, que también pueden ser móviles, porque pueden tener esta posibilidad de que yo las muevo en el espacio y me sirven como divisorios. Bueno, eso quería mostrar un Buenísimo. poquito nada más. Buenísimo, gracias Vero. Hoy eso lo mostré en mi grupo como algunas posibilidades. Sí, lo que veo es que también algunos de los módulos esos de placares en algunos momentos juegan en el medio, articulando la relación. Eso tiene que ver con, creo que era en el grupo de Aima, ¿no? Que veíamos hoy, o de Rochi, que yo hablaba de las formas de articular un espacio con otro, que están
en el chin y es una manera de vincular uno de esos cubitos que aparecía en un proyecto con otro cubito. Bueno, acá en la planta, ese módulo, cuando no está ocupado, sirve como articulación entre una forma y la otra forma que le van dando a esas viviendas, o a esos espacios, entre un espacio y otro. O sea, no solo sirve para resolver el equipamiento, sino cuando se vacía, cuando aparece el negativo de esos Claro, llenos, te sirven para articular. Y a veces los estaba, vincula, claro. claro, los vincula, a veces estaba entre un volumen y el otro, y otras veces el equipamiento va contra la medianera. Es interesante eso, porque después te define bandas de uso. ¿Se acuerdan? Exacto. Cuando yo hablaba en la teórica de las bandas de uso para las organizaciones en trama, tiene que ver con eso, con esas bandas de ocupación o de vacío que permite articular un espacio con otro. Bien.